vibrador, si es posible lo apague. Yo sé que a veces necesitamos estar conectados. Si usted tiene alguna llamada importante y necesita contestarla, le vamos a rogar que por favor lo conteste afuera, ¿verdad? Porque aunque hablemos así bajito, así que sin ninguna pena usted puede ponerse de pie y a contestar su llamada allá afuera. Tenemos los baños, están acá, como usted ve, no es un lugar muy apropiado para entrar al baño en estos momentos, así que ahí abajo hay baños. El baño de caballeros está pegado a las gradas bajando y el de damas está cruzando el lobby del hotel. Ahí hay otro baño para que usted pueda ir si necesita. Estamos grabando las plenarias y vamos a tener a la venta los CDs, así que si usted está interesado en tener este material, le voy a rogar que a la hora del receso o al final se apunte con Pamelita, mi hija que está detrás en la mesa, que se apunte cuántas copias usted va a necesitar y si nos puede dejar su número de teléfono para nosotros contactarle cuando el material esté listo. Cuestiones de precio y cuántos CDs van a hacer, aún no lo tenemos, pero en cuanto nosotros tengamos esa información estaremos contactándonos con ustedes. Amén. Así que estamos ya listos para escuchar la primera plenaria. El pastor Tony Hernández está con nosotros, es un privilegio tenerlo, y él estará compartiendo la primera parte de este día. Él nos trae temas bastante controversiales y nos va a hablar de la gran tribulación, del anticristo y de todo eso, primordialmente de la manifestación de Cristo, ¿verdad? Pero para que no nos quedemos en la gran tribulación, yo voy a terminar al final compartiendo sobre la iglesia gloriosa. Así que pastor, el tiempo es tuyo y usted. Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es una bendición siempre poder compartir la palabra. El centro de la historia siempre ha sido el Señor Jesucristo. Sabemos que la Biblia es un solo libro de un solo autor con un solo mensaje, el Señor Jesucristo. A pesar de que tardó 2000 años, alrededor de 2500 años en escribir la Escritura, utilizando el Señor a 40 hombres diferentes, de diferentes contextos culturales, de diferentes contextos económicos, en medio de todo el Señor en su misericordia nos dejó un solo mensaje, y es Él, el Señor Jesucristo. Y ese es el tema de Apocalipsis. Como dijo el pastor la semana pasada, es la revelación de Jesucristo. Muchos entienden el Apocalipsis como la revelación del anticristo, pero vimos acerca de las señales que Dios estableció. Yo solo quiero hacer un pequeño recordatorio para ustedes de las señales que Dios estableció, y algunos eran el engaño, los anticristos, las guerras, pestes, hambres, terremotos, vimos algo de esto, los falsos profetas, y la última en la que nos quedamos, que es una señal, es la gran tribulación. Muchos de nosotros vemos la gran tribulación como un evento, y el Señor lo mostró en la palabra como una señal previo a su venida. Porque las tres preguntas que al Señor le hicieron, cual estamos basando en Mateo 24, es ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Así que al Señor le preguntaron acerca de su venida y acerca de las señales. Así que Él empezó a hablar acerca de las señales, y hablándonos de las señales que habrá, Él nos introdujo a que habrá una tribulación en los últimos días como nunca la ha habido. Así que la gran tribulación es una señal de que el Señor Jesucristo viene, porque usted recuerde, todo lo que estamos viendo apunta a Jesucristo. Su vida, sus motivaciones, su talento, su ministerio, su profesión, debe apuntar al Señor Jesucristo. Y uno de los grandes problemas que enfrentamos, de las grandes dificultades que hoy tenemos, es que nuestra vida gira alrededor de muchos distractores. Gira alrededor del hecho de poder tener una mejor casa, lo cual no es malo, pero muchas veces te quita la atención primaria en el tema del Señor Jesucristo. Yo te quiero recordar que el Señor dijo que si tú pones tu atención en Él, lo demás va a venir por añadidura. Él sabe que necesitas,
y Él sabe que te gusta. ¿Sí o no? Yo, como le conté, fui 17 años pastor de jóvenes, entonces le decía a los jóvenes, pídale al Señor su esposo o su esposa. Y a ellos les daba alergia porque decía, ¿y si me la da fea? Y las pobres jovencitas decían, ¿y si me lo da pobre? Porque cada uno mira su necesidad primaria, ¿no? Así decía, ¿y si me lo da fea? Entonces yo le decía, ¿acaso no el Señor te hizo y te hizo con tus gustos? ¿Acaso el Señor no te creó? Salmo 138 dice, bien que en oculto fui formado, entretejido en el vientre de mi madre, mi frío vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas, escúcheme, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ni una de ellas. Es decir, tú no eres producto de la casualidad, Dios te pensó. Así que cuando te paras frente al espejo, y le estoy hablando a personas adultas, aquí hay jóvenes, pero en su mayoría se lo digo a los muchachos, cuando se paren frente al espejo, no pelee por lo que hay ahí. No trate de cambiar lo que hay ahí. Es lo que Dios pensó y así te amó. Que si fuera un poquito más, si fuera un poquito, pero sigamos, porque estamos en la gran tribulación y para muchos esa es su gran tribulación. Así que vamos por favor a ver un principio muy importante, y es el principio de que el Señor no hace nada, escúcheme por favor, no hace nada, sino antes confirma su enseñanza y su palabra por boca de 2 o 3 testigos. Tenemos un grupo de hogar en la iglesia allá en San Lucas, donde estaba enseñando un tema acerca de guianza divina, y la primera forma de guianza divina es la palabra, después es la integridad, después vienen los sueños, las visiones, los profetas, el gozo de Dios que habita en nuestro corazón, la paz del Señor. Bueno, hay varios incisos en los cuales Dios nos da guianza, pero el principal es la palabra de Dios. Y la Escritura dice que no hace nada el Señor, sino por boca de 2 o 3 testigos, y que nosotros siempre tenemos que establecer las verdades que Dios tiene por boca de 2 o 3 testigos. Esto es así, no puedes tú establecer una doctrina en tu vida, no puedes tomar una decisión si no antes Dios te lo ha confirmado por boca de 2 o 3 testigos. ¿Ok? El sentir no es algo que sea más grande que la palabra. Hay jovencitos, hay jovencitas, y siempre vuelvo al tema de los jovencitos y las jovencitas, ¿verdad? Pero los jovencitos dicen más cosas como es que la amo, ¿sí? ¿Ha oído usted esto? Es que lo amo. Sí, pero es que ese amor no es más grande que la palabra de Dios que te dice, no, so nice and you is igual. Ese es un principio, ¿sí? Fíjese que hay principios en la Escritura, por ejemplo, para los jóvenes. Permítame que me refiera a los jóvenes, pero he trabajado mucho tiempo con jóvenes. A los jóvenes les dice, cásese con quien quiera con tal que sea el Señor. ¡Wow! Hay un principio. No dice, Juan se casa con Juanita. No dice, Pedro se casa con Margarita. No dice, cásese, pero no en yugo desigual. No se una con el incrédulo. Da un principio. Así que el principio nos da una forma de arrancar nuestra vida, y este principio que estamos hoy examinando es el principio que nos enseña que no podemos establecer una doctrina en un versículo, no podemos establecer una doctrina en un sentir, no podemos establecer la doctrina simplemente porque tenemos un sentimiento. La Biblia nos enseña que por boca de 2 o 3 testigos, y vamos por favor a ver la disciplina en la iglesia en Mateo 18, 16. Yo voy a ver varios versículos, porque es sumamente importante que usted tenga esto en su corazón. Mateo 18, verso 16, dice, desde el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, ¿o a qué dice? O a 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Por boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra. Toda doctrina que enseñamos debe estar en la Escritura, no solo por un versículo. Yo quiero recordarle que hay un solo versículo en la Escritura, que es Apocalipsis 3:10, en el cual se fundamentó toda una doctrina que nos ha enseñado que antes de que empiece la tribulación nos vamos a hacer. Y esa Escritura está en Apocalipsis 3:10 y dice, al que venciere yo también le libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre la faz del mundo entero. Eso es lo que dice.
Y sobre ese único versículo se armó toda una doctrina para decirnos que cuando empiecen los problemas, nosotros vamos a ser llevados. Pero usted tiene que ir a ese versículo y darse cuenta que la Biblia dice: al que venciere le guardaré. Y esa palabra guardar quiere decir poner a salvo, mantener fuera de aflicción. ¿Qué le parece? Le pregunto, cuando las plagas cayeron sobre Egipto, ¿Dios se los llevó al cielo? ¿Fueron guardados? Sí. ¿Quién tenía oscuridad? Egipto. ¿Quién tenía luz? Israel. ¿Quién tenía su agua convertida en sangre? Egipto. ¿Quién tenía agua pura? Que solo nosotros los chapines decimos agua pura, ¿ya se dan cuenta? Toda Latinoamérica dice agua, porque así se llama. Nosotros agua pura tenemos que decir, ¿verdad? A veces porque cuando nos miramos nosotros nos decimos agua pura. Los chapines somos especiales, ¿no? En toda Latinoamérica dicen bolita, nosotros le decimos chibolita, le tenemos que agregar el chi. Pero sigamos. Así que la Escritura dice: yo te voy a guardar, te voy a poner a salvo. El pueblo de Israel vivió las 10 plagas, pero no las sufrió. Déjeme decirle que en Latinoamérica el 80% de las personas viven con menos de $1 por día. Esas son las estadísticas. A mí me impresiona. Yo le leí un poco acerca del hambre mundial el sábado pasado, y decía que 842 millones de personas están padeciendo de hambre a nivel del mundo. Pero yo quiero recordarle que usted hoy desayunó. Y si no desayunó fue porque no se levantó temprano. Pero yo quiero recordarle que usted tiene alimento. Entonces usted está siendo guardado del hambre del mundo, a pesar que hay hambre. Ayer estaba dando la grada de mi casa para dejar a mi hijo a la universidad, salimos muy temprano. Entonces yo decía: que hay que salir tan temprano, pero en eso me puse a pensar, gracias a Dios lo llevo a estudiar, no lo llevo a la batalla, porque 150,000 niños entre las edades de 13 a 16 años hoy están peleando guerras. Y usted puede ver algunos buscadores y se da cuenta que salen fotos. Hoy salieron las 10 fotos más impactantes del año pasado, en los que hay niños de 7 años con fusiles para la batalla. Pero sus niños, mis hijos, están siendo guardados. Aun cuando están viviendo en la misma época, usted y yo estamos siendo guardados. La Biblia dice que Él nos guardará, y sobre ese único versículo se armó una doctrina. Y la doctrina siempre nos ha puesto en alerta para pensar que en el momento en que aparezca el anticristo, entonces nos vamos como cohetes al cielo. Y déjeme recordarle que nosotros podemos estar en el cielo tan solo cuando inclinamos nuestros ojos, nuestra cabeza, levantamos nuestras manos y adoramos, entramos a la esfera que se llama cielo. Porque el cielo no es un lugar geográfico, es una dimensión. ¿Se recuerda eso? El cielo no es un lugar geográfico, es una dimensión. Así que cuando usted entra en adoración, usted entró ¿a qué? A la dimensión de los cielos. ¿Se recuerda Jacob cuando soñó con la cabecera de una piedra y se levantó y dijo: esto es casa de Dios y una puerta del cielo? ¿Se recuerda a Felipe cuando salió de bautizar a aquel hombre y el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó de un lugar a otro porque estaba caminando en la esfera de los cielos? El Señor Jesucristo dijo: yo veo lo que el Padre hace y oigo lo que Él habla, porque Él caminaba en la esfera de los cielos. Nosotros tenemos la dificultad de que caminamos en la esfera de lo natural, pero Dios nos invita a caminar en la esfera de los cielos. Yo quiero decirle, cuando caminamos en la esfera de lo espiritual, lo terrenal tiene su valor, pero no más valor que lo espiritual. Entonces llega todo a tener su valor. Otro versículo, ¿qué le parece Jeremías 32:12, cuando había una compraventa? Jeremías 32:12. Vamos, por favor. ¿Sí tiene Jeremías su Biblia? Jeremías está comprando un terreno, y miren lo que pasa en Jeremías 32, verso 12. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanamael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di la orden de Baruch delante de él, diciendo: así ha dicho Jehová. Y empezar la profecía que aún se va a comprar. Pero ¿qué tomó Jeremías para hacer una compraventa? Testigos.
¿verdad? Quiero darle un bosquejo. Mis bosquejos son algo pequeños, el pastor sabe, y ahora voy a darle un bosquejo todavía más pequeño acerca de la Biblia. ¿Lista? ¿Listo? Muy bien, miren. La Biblia se puede dividir en 5 partes. Primero, el Antiguo Testamento es la preparación, los evangelios es la revelación, el libro de los Hechos es la propagación, las epístolas es la explicación y Apocalipsis es la consumación. Vamos, otra vez. Empieza. Ok, va conmigo. Me interesa más que se lo aprenda que lo escriba, pero está bien que lo escriba. El Antiguo Testamento es la preparación. Los evangelios o la vida de Jesucristo es la revelación. ¡Ah, qué lindo! Revelación, se reveló todo lo que había preparado. El libro de los Hechos es la propagación, se dio a todo el mundo. Las epístolas es la explicación del evangelio y Apocalipsis es la consumación. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Lo apuntó? Sí. Vamos todos juntos. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es la vida de Cristo, los Hechos, las epístolas, Apocalipsis, consumación. Así que cuando usted quiere explicar la Biblia, ahí tiene su bosquejo. Así es. Ya, usted ya puede predicar en el mundo entero. Amén. Y la Biblia nos muestra Hechos 2:32. Hechos 2:32. Que tenemos que tener testigos y que el Señor siempre tuvo testigos para todos los actos y no fue nada menos que para este. A este Jesús, verso 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos, ¿qué dice? De los cuales nosotros somos, ¿qué? Testigos. Testigos. Mire, yo oí una vez una expresión de un ministro de la cual estoy parcialmente de acuerdo, pero quiero presentar otra faceta de esto. Y él decía, los milagros son los que cambian el corazón. Y yo decía, sí, pero no. O sea, eso es parcialmente verdad. Dice, es que si no tenemos milagros, no hay cambio de corazón. Y yo quiero recordarle a usted que el milagro más grande jamás visto en la historia de la humanidad fue la misma resurrección del Señor Jesucristo. Y la vieron 16 soldados romanos, los únicos testigos presenciales, y estuvieron dispuestos a quedarse callados por un poco de dinero. ¿Los milagros cambian el corazón? Depende del corazón. Sí, depende del corazón. Pero el Señor dice, de la resurrección nosotros fuimos testigos, porque siempre por boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Y yo quiero que continúe conmigo este hilo, porque nos va a servir cuando leamos Apocalipsis. 2 Corintios capítulo 13, verso 1. 2 Corintios capítulo 13, verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá, ¿qué dice? Todo asunto. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que no solo necesitamos un versículo por testigo, necesitamos al menos 2 o 3 o más versículos de la Escritura para enseñarnos una doctrina. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, verso 19. Voy a leer su Biblia y va a moverla bastante, ¿no? A mí me gusta mucho aquel versículo, la iglesia sabe, batiendo la leche se saca mantequilla. La leche es el alimento liviano, dice la palabra. Dice que los que son niños toman leche, pero cuando se bate la leche se saca mantequilla. Alimento más sólido es cuando usted puede profundizar, cuando usted va de un lado a otro y bate su Biblia y se esfuerza en ver y introducirse. Batiendo la leche se saca mantequilla, saca alimento sólido, no solo pase por adelante. 1 Timoteo capítulo 5, verso 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3, ¿qué dice? Testigos. Sino con 2 o 3 testigos. Así que tenemos la disciplina en la iglesia, los negocios
las personas la resurrección de Jesucristo, el establecer doctrina y el juicio contra un anciano. Todo ser por boca de 2 o 3 testigos. Ahora, con ese entendimiento, quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 10. Capítulo 10. Verso 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris. No me gusta esa traducción arco iris porque el arco fue dedicado a la diosa Iris, así que debe ser el arco de Dios. ¿De acuerdo? Nuestra traducción siempre tiene un poquito de influencia. Contra el arco en su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Así que él empieza a dar la palabra profética, pero quiero por favor que brinque y vamos a ir hasta el verso 10. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Así que el ángel lleva un librito que es la palabra profética, se lo da y le dice, cómetelo. El apóstol Juan empieza a comer el libro y el libro le dice que es dulce a su paladar, pero cuando le llega al estómago le amarga el vientre. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando compartimos la palabra en lugares como estos, o una sobremesa, o en la iglesia, es dulce oírlo. ¡Ay, qué rico, qué agradable, qué bendición! Pero cuando te toca ponerlo por obra, tienes que morir a ti mismo. Yo creo que aquí hay más, como es la costumbre en las iglesias, hay más damas que caballeros. Así que, cuando las damas escuchan cosas como esta, Efesios 5, la mujer esté sujeta al marido, le da alergia, ¿no? Eso es la sujeción, y Dios mío, es que y son como versículos preferidos de los hombres, ¿verdad? La sujeción. Entonces, ¿cómo es posible que prediquen eso? Eso es machismo. No, no es machismo. Lo que pasa es que es dulce oírlo, pero amarga tu vientre. Cuando uno tiene que poner la palabra en su paladar y comerla y hacerla parte de ti, esto va a cambiar tu vida y muchas veces va a amargar tu vientre. Porque no es fácil morir a ti mismo. Y tienes que saber que la palabra va a llegar a tu interior y te va a transformar. El ángel le da el librito, Juan lo come, y el verso 11, y le dijo, otra vez, y le dijo, es necesario que profetices. ¿Qué más dice? Que profetices. Todos juntos, que profetices. Del capítulo 1 al capítulo 10, el ángel ha estado dando la profecía, pero como el principio bíblico se tiene que cumplir, del capítulo 10 al capítulo 22, Juan va a volver a profetizar lo mismo, porque Apocalipsis se confirma. Apocalipsis tenemos que entender que es algo que el Señor nos muestra, que por boca de 2 o 3 testigos, y se confirma por la profecía del ángel y por la profecía de Juan. Así que desde el capítulo 11, entonces Juan empieza a profetizar nuevamente lo que el ángel ya ha profetizado con otras palabras. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos quedamos la semana pasada en Mateo 24, y vamos a Mateo 24. Espero que estemos avanzando. Mateo 24. Si usted se recuerda, en el verso 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Ni la recuerdo algo de lo que platicábamos la semana pasada. La Segunda Guerra Mundial fue terrible. 80 millones de personas murieron alrededor del mundo, 6 millones de judíos, 20 millones de rusos, una debacle en el mundo, pero eso ya pasó, ya fue. Si usted se recuerda la peste negra o la peste bubónica, que mató una cuarta parte de la población mundial. ¿Se puede imaginar esto? ¿Se puede imaginar que muriera una cuarta parte de la población de Guatemala? El tráfico tan liviano que había. Amén. No, pero no diga amén, por favor. Estamos poniendo un ejemplo. Pero eso era una tragedia.
era una tragedia. Ahora la Biblia dice, ni la habrá. Ahora, algunos de ustedes habrán sido algún día instruidos, enseñados en que hay un periodo de tribulación y un periodo de gran tribulación. Yo quiero contarle, en ningún lado en la Biblia aparece tal cosa. Porque el Señor Jesucristo dijo, desde que entran al mundo tienen aflicción. Y dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Eclesiastés dice, el hombre corto de días y harto de sinsabores. Entramos a este mundo para ser probados, para que nuestros corazones sean probados. La tribulación que vivimos nos forma, la tribulación que vivimos nos lleva a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Nos levanta en nosotros una nueva generación, un nuevo corazón. Recuerde que a la tierra prometida entró una nueva generación. Ahora aquí dice, habrá tribulación como nunca la ha habido. Ahora por favor brinque hasta el verso 30, que es un verso que me importa mucho que todos lo veamos. Sumamente importante. Espero que todos lo tengan. ¿Ya lista? ¿Listo? Verso 30. Vamos al 29. E inmediatamente, todos juntos, ¿qué dice? E inmediatamente. Antes de la tribulación. Otra vez. A media tribulación. Casi terminando. Otra vez. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá ¿qué? La señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hay dos elementos aquí que me importa que usted los lea en su Biblia. Uno dice, e inmediatamente, todos juntos, ¿e inmediatamente qué? ¿Otra vez? ¿E inmediatamente? Después. ¿E inmediatamente? ¿Otra vez? ¿Después de qué? Y entonces, ¿por qué a mí me enseñaron que antes? Porque a mí me impactó cuando me dijeron antes, yo decía antes, y cantaba en una nube blanca, Cristo va con poderito, y cantaba uno, y entonces uno se iba a ir, y cuando yo me fuera, todos aquí en la tierra se van a hacer pedazos, porque le va a aparecer el anticristo, y entonces el diablo se los va a comer, y todas esas cosas, va a aparecer el 666, la bestia, el 667 se pasó de bestia, el 333 la bestia llegó. Usted sabe todas esas cosas que le enseñan a uno, ¿verdad? Si el 665 ni a bestia llega, y entonces usted me dio bestia. Y yo estaba con que ya en el cielo, pero Dios dice, inmediatamente después de la tribulación va a venir Jesucristo a juntar a sus ángeles. Y da otro punto importante que por boca de 2 o 3 testigos va a ser confirmado. Y es que Él viene con sonido de trompeta. Otra vez, Él viene con sonido de trompeta. Vamos a ver, como el apóstol Pablo o las epístolas son la explicación. ¿Se recuerdan los quejos? El apóstol Pablo dice que la explicación, entonces vamos a ir a ver lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de las trompetas, porque es algo que tenemos que ver. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué significa eso de que no todos dormiremos? Que algunos no van a haber muerto. Dentro de este estudio, que obviamente no nos va a dar tiempo, tendríamos que estudiar el tema de las dos resurrecciones. ¿Cuáles son las dos resurrecciones? La primera y la segunda. Muy bien. Ustedes están estudiosos. Pero la primera. Aquí se sucede la primera resurrección. Y dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la segunda trompeta, a la tercera trompeta. Y perdone que le haga así, pero yo quiero recalcar que usted se dé cuenta de eso. No dijo a la sexta, dijo a la ¿qué? Quiere decir que después de la final no puede haber otra, porque si no, esta no sería la final. Así que como le dejé tarea leer Apocalipsis, usted tuvo que haber leído que hay 7 trompetas.
Así que si hay 7 trompetas y el apóstol Pablo nos da la explicación y nos dice que el Señor Jesucristo viene por su iglesia a la final trompeta, entonces la final trompeta es la última. No puede haber otra después de la última, si no, esta ya no sería la última. Como me dice mi esposa, cuando digo tengo 5 hijos y esta es la más pequeña, me dice no digas la más pequeña, decir la última, porque si no puede caber otra más pequeña todavía. Yo no sé si es algo que me está pidiendo o qué, pero yo digo es la última. Ahora miren lo que dice, porque se toca a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, la primera resurrección incorruptible, y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la ¿qué? Venida. Lea por favor. Habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahora quiero recordarle, hagamos una recapitulación todos juntos, por favor. La Biblia dice que habrá cual tribulación cual nunca ha habido. E inmediatamente, ¿qué dice? Otra vez, inmediatamente de la tribulación, ¿qué dijo antes? Después. ¿Está conmigo? Después de la tribulación de Jesús, inmediatamente, es decir, al terminar la tribulación, inmediatamente después viene el Señor Jesucristo para recoger a sus ángeles, viene con sonido de trompeta, y Pablo dice, por cierto, es la última trompeta que se va a tocar. Y mire lo que dice acá. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué dice? Resucitarán primero. El Señor Jesucristo dice que después de la tribulación Él viene. El apóstol Pablo dice que es a la final trompeta, y aquí nos vuelve a decir, estamos en el principio que por boca de 2 o 3 testigos. Apocalipsis capítulo 10. Yo espero que le alegre esto, porque esto no es para darnos miedo, esto es para alegrarnos. Porque vamos a ver los eventos, y espero que seamos nosotros puestos de pie en esta tierra, que veamos los eventos más gloriosos jamás vistos, posiblemente los más terribles, pero depende en dónde esté yo. Isaías 60, ya lo leímos el sábado pasado, dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Escúchame, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Les recuerdo que el pueblo de Israel en el desierto era el pueblo más dichoso del mundo. ¿Cómo que en el desierto? En el desierto era el pueblo más dichoso del mundo. Tenía una columna de fuego que era la misma presencia de Dios. Tenía una nube que les tapaba del sol y en la noche les daba calorcito. ¿Sí? Les caía pan del cielo. Mire, tenía una roca que les daba agua para al menos que bebieran 4 millones de personas con sus ganados y lavaran su ropa. Y no solo eso, la roca los seguía. Y yo siempre me he admirado, porque a mí me han seguido perros, gatos, patojas, pero nunca me ha seguido una roca. Y el día que me sigan, no sé lo que voy a hacer, pero a ellos, dice la escritura en 1 Corintios, que la roca los seguía. Así que caminaban lo que pudieron haber caminado durante el día, piense 10, 15 kilómetros, y cuando llegaban, después de 10, 15 kilómetros, volteaban y la roca ahí estaba, y la roca estaba fluyendo agua. Así que no había pueblo más dichoso sobre la faz de la tierra en el desierto, porque ahí estaba Dios, ahí estaba su mano. Pero están en el desierto, sí, pero están siendo formados. Se está levantando la nueva criatura, la nueva generación, la que vive lo sobrenatural. Y voy a decir rapidito de lo sobrenatural. La iglesia más sobrenatural no es la que tiene tanta fe como para ver una casa nueva o un edificio o un avión. La iglesia más sobrenatural, ¿sabe cuál es? Cuando uno está en su oficina y de pronto pasa a la secretaria y le deja su tarjeta a uno con la tarjeta de ella, con su número de teléfono y su dirección de casa, entonces uno mira la tarjeta y uno sabe lo que le están diciendo. ¿Cuál es la respuesta natural de un hombre? Viernes. Yes. ¿Esa es la respuesta natural o no? ¿Sí?
Eso es donde el hombre camina en lo natural. ¿Cuál es la respuesta sobrenatural? La que dijo José: ¿cómo pecaría yo contra Jehová y ofendería su nombre? La iglesia más sobrenatural no es la que simplemente ve milagros. La iglesia más sobrenatural es la que camina en santidad. Esa es la iglesia sobrenatural. La que no responde al plano de lo natural. La que cuando le ofrecen un negocio por debajo de la mesa, no dice: ay, es que Dios sabe mi intención. No, es la iglesia que puede decir: no puedo pasar por ahí porque vivo en santidad. La iglesia más sobrenatural es la iglesia santa. Amén. Muy bien. Apocalipsis capítulo 10, verso 6. Está aquí el ángel y dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿En qué punto? Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la... ¿Está conmigo? ¿Qué trompeta es la que están anunciando que van a tocar? La última, la séptima. ¿Qué va a pasar en la séptima trompeta, en la última? Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Mire qué emocionante esto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto, y en el cielo, y el arca de su pacto, miren qué tremendo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora, si hago una analogía, porque el pastor nos enseñó acerca de esto, acerca del tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Se recuerdan? En el atrio, ¿con qué se iluminaba? Con la luz del sol. Al llegar al lugar santo, ¿con qué se iluminaba? Con el candelero, con el candelabro. Se alimentaba de aceite, la unción del Espíritu Santo, y entonces se alimentaba. Tenía 7 brazos, que son los 7 Espíritus de Dios, que iluminaban hacia adelante la mesa de los panes donde se comía. ¿Se recuerda? El candelabro hecho de oro puro, 66 adornos como los 66 libros de la palabra. Ahí había una luz del candelabro que estaba alumbrando. Pero cuando cruzabas el velo y entrabas al lugar santísimo, ¿qué alumbraba ahí adentro? La misma gloria de Dios. ¿Y cuál era el mueble que había adentro? El arca. Así que dice: en este momento, cuando el ángel suena la trompeta, se abre el templo y se mira, ¿qué se ve? El arca, lo que no se había podido ver. ¿Sabes cuál es la gloria que viene sobre ti? Cuando ya no te digan: mire, ¿era Carlitos o era Jesús el que me habló? ¿Usted sabe que la gloria viene? ¿Sabe cuando van a decir: mire, era Rosita la que me habló, era Jesús? ¿Sabe por qué llamaron a los cristianos? No significa pequeños Cristos, significa semejantes a Cristo. ¿Sabe? A Pedro le dijeron: mira, tu hablar te denuncia. Y eso que le estaba mirando al Señor. ¿Se dan cuenta que hasta en el acento, nosotros los chapines tenemos el mismo acento y no lo notamos, ¿no? ¿Hay algún salvadoreño acá? No hay. Entonces sí le cuento. ¿Usted sabe cuántas palabras con J hay en El Salvador? Casi todas. Casi todas, sí. Así que llegó la voz del séptimo ángel y el apóstol Pablo dijo: a la final trompeta. Y el ángel dijo: son 7 trompetas, y en la última trompeta, cuando acabe la tribulación, el Señor Jesucristo vendrá. Por boca de 2 o 3 testigos. Dios nos confirmó por más de 2 o 3 testigos cuando Él viene. La tribulación es una señal. Y ahora estamos viviendo en parte. Los estudiosos piensan que desde 1950
los tiempos del fin han arrancado. Y hay muchas razones muy valederas como esta. El Estado de Israel regresó a Tel Aviv. Tel significa monte y Aviv significa retoño, en el año de 1947, cuando salió la proclamación de la ONU para que fuera nuevamente restaurado como el Estado de Israel. Así que ahí empieza a trabajar el Señor los tiempos del fin. Ahora yo quiero que vayamos un poquito más profundo en todo esto, y vamos por favor a ir a Daniel. ¿Leyó Daniel durante la semana? ¿O no le dio tiempo? No le dio tiempo. Nos quedan pocos minutos porque no tenemos que eficientizar el tiempo. Daniel nos va a hablar de un periodo de 70 años. Desde el tiempo en que se le da una profecía, hay un periodo de 70 semanas de años, otra vez, 70 semanas de años. ¿Qué significa eso? En la escritura vamos a encontrar que algunas veces se refieren a las semanas no como un periodo de 7 días, sino como un periodo de 7 años. Tal es el caso, y le voy a dar algunos versículos solamente para que los apunte, en Génesis 29, 18, y verso del 25 al 30. En ese periodo llega Jacob y se enamora de Raquel, se enamora de Raquel. Así que llega Jacob y le dice a Labán, hagamos un trato, y le dice, ¿cuál es el trato? El trato es que yo trabajo por ti y de pago tú me das a tu hija. Mire qué negocio. Entonces Labán le dice, trabaja por favor una semana. Cualquiera hubiera dicho, una semana muy poco. Pero en el relato bíblico nos damos cuenta que eran 7 años, que era una semana de años, no era una semana de días. Después de los 7 años que Jacob trabajó por Raquel, el día de la boda, cuando está alegre, lo ponen un poquito azul al pobre, y cuando entra a la... De veras que Jacob se puso perdió el conocimiento, hermano, porque no pudo distinguir quién era. Y mire, el pastor Tito y yo, que somos concuños y que nos casamos con gemelas, sí distinguíamos. ¿No le pasó a usted? Yo tenía este inconveniente. Llamaba a la casa de mis suegros y entonces me contestaban una vez, ¿aló? Cuando veía la voz era muy parecida, casi idéntica. Pero uno no se puede soltar con todos sus poemas, uno tiene que tratar seguro que es la que es, ¿no? Así que yo tenía que preguntar 2 o 3 cositas y decía, eso no es. Y entonces pero después de 5 o 10 años de matrimonio, yo llamaba a su casa y me contestaba la que no era, y decía, esta no es la mía. Y yo digo, con ella, como con ella, o paseamos, hacemos todo juntos, ¿eh? Entonces, esta no es la mía. Pero Jacob no pudo reconocer y se acostó con Lea y no con Raquel. Al día siguiente, cuando despertó, era Lea, no era Raquel. Así que llegó a reclamarlo y la garantía decía, mire, si abrió el empaque ya no se puede devolver. Y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Mire, lo que tienen que hacer es trabajar, le dice, otra semana. Así que él trabajó no 7 días, él trabajó otros 7 años, y la escritura aquí nos dice, usted lo va a leer, que trabajó 14 años. Era el peor de los músicos, porque pidió a la menor y a la mayor y no distinguió. El peor músico de la Biblia. Y se quedó entonces con las 2 hermanas porque trabajó 14 años. Entonces yo me doy cuenta que el Señor nos está indicando por la palabra que cuando habla de semanas no está hablando de 7 días, está hablando de que cada semana consta de 7 años. ¿De acuerdo? Entonces vamos por favor a Daniel capítulo 9, verso 25, y vamos a ver un periodo de 70 años. ¿Por qué quiero llevarlo acá? Porque muchos de nosotros fuimos instruidos en que hay un periodo de tribulación de 3 años y medio, y después viene un periodo de gran tribulación de 3 años y medio. ¿Alguna vez alguien escuchó esa doctrina? ¿Alguna vez la escuchó? Que decía que había un periodo de 3 años y medio de tribulación y después de 3 años y medio de gran tribulación. Pero ahora nos dimos cuenta que el Señor dice que siempre estamos en tribulación. Hay que vender un periodo que es una señal de gran tribulación. Ahora miren lo que dice, por favor. Sabe pues y entiende, verso 25.
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hay una orden que se tiene que dar para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto me lleva en la historia a pensar que algún día Jerusalén fue destruida. Bueno, fue destruida más de una vez, pero aquí nos va a dar algunos detalles para entender. De restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. ¿Qué Mesías? ¿Qué tipo de Mesías? Ahora pregunto, cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez, ¿vino como príncipe o vino como siervo? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dijo. Él dijo, yo vine para servir. Yo no vine para ser servido, yo vine para dar mi vida. Ahora siga leyendo, por favor. Hasta el Mesías príncipe, ¿habrán cuántos? 7 semanas. Si yo sé que son años, entonces tendría que multiplicar 7 por 7 y me dan ¿cuántos años? 49 años. Aquí hay un periodo de 49 años, o 7 semanas. Sigamos leyendo. Y 62 semanas, ¿para qué dice? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, hay un periodo de 7 semanas para que aparezca el Mesías príncipe. Y hay un periodo de 62 semanas para que pasen otras cosas. Evidentemente no puedo juntar las 62 y las 7 para que me hagan un periodo de 69, sino que son dos periodos diferentes. ¿Está conmigo? En lo que van a pasar dos cosas. Si usted me acompaña a 1 Crónicas, capítulo 26, verso 8, como los números a mí nos hablan, 1 Crónicas, capítulo 26, verso 8, dice: todos estos, los hijos de Obed-Edom. ¿Quién era Obed-Edom? ¿Se recuerda usted un poquito de la historia? El que recibió el arca. Así que cuando David, es que David era tremendo, cuando David llevaba el arca, se tropezaron los bueyes y cuando se iba a caer, entonces Usa, por cierto significa fuerza humana, metió su brazo para sostener el arca y Dios lo hirió y murió. ¿Se recuerdan todas esas historias? Entonces David dijo, oye, esto está muy peligroso, traerlo a mi casa, métanlo a la casa de él. Y Obed-Edom, que se llama siervo o servidor, ese es el nombre de Obed, servidor, dijo, métanlo a mi casa. Abrió su casa. Por cierto, nunca vaya a cerrar su casa para que Dios esté en su casa. Ojalá usted pueda tener un ambiente en su casa donde Dios esté. Ojalá en su casa se escuchen más los cantos de adoración que los de Luis Miguel. Porque el Señor habita en ambientes. Así que ojalá en su carro se oiga más el ambiente del Señor, porque como Él ahí es donde habita, que en un ambiente de reggaetón. ¿Verdad que sí? Ojalá en su casa se escuche más la bendición que los gritos, porque Él habita en un ambiente. Voy a dar un consejo a las mamás, estoy ya predicando, entre paréntesis. No discuta con sus hijos, corríjalos. Porque a veces las mamás tienden a discutir, ¿verdad? Ya te dije que no se corrija para mantener un ambiente. Porque si usted grita todo el día, dañó el ambiente. Cuando los hombres entran a casa, entren con paz. Si le fue mal en el trabajo, en su casa mantenga un ambiente. Porque el Señor habita en ambientes. Y el ambiente en el que Él habita se llama adoración, se llama santidad. Mantengamos el ambiente. Cuando vaya al salón de belleza, mantenga el ambiente del Señor. No se entere de la última que pasó en el vecindario. Mantenga un ambiente en su corazón y en su mente. Cierro paréntesis. De los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hermanos, todos hombres robustos y fuertes ¿para qué dice? Para el servicio. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? 62. Otra vez, miren qué número más precioso. Los hijos de Obed-Edom, hombres fuertes para el servicio. ¿Y qué cabal? ¿Cuántos eran ellos? 62. ¿Y cuántas semanas dijo que iba a venir el Mesías? No como príncipe. A las 62 semanas, ¿y yo qué estoy entendiendo? Las 62 semanas tienen que ver con la primera venida de Jesucristo, cuando Él vino como siervo. ¿Está conmigo? ¿Se da cuenta que el razonamiento es muy sencillo? La Biblia nos habla del número 62 como fuerza para servicio. Y el Señor Jesucristo dijo, yo vine para servir y no para ser servido. Me hice siervo, dice Filipenses 2.
y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y se humilló a sí mismo, así que vino para servir. Ahora regresamos a Daniel capítulo 9. Miren lo que dice el verso 26. Y después de las 62 semanas, ¿qué dice? ¿Se quitará la vida a quién? Entonces, ¿cuándo se cumplieron esas 62 semanas? Antes de la muerte de Jesucristo, ¿cierto? Porque después de las 62 semanas se le quitó la vida. ¿Ok? Las 7 semanas obviamente no se han cumplido porque el Señor Jesucristo no ha venido como rey, como príncipe. ¿Me sigue el razonamiento? ¿Voy bien hasta acá? ¿Voy bien hasta acá? Las primeras 62 semanas. Ahora, alguien tiene que preguntar, porque ya hizo sus cuentas. 62 más 7, 69. No sale. Falta una. Exactamente. Falta una. El Señor dividió las 70 semanas de la siguiente manera: 62 semanas que concluyen con su primera venida, 7 semanas que van a concluir con su venida como príncipe, y una semana que la dividió en 2 partes. Vamos a ver cuáles son esas 2 partes en las cuales la dividió. Quiero recordar